Soy Luciano Valenzuela, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Biología. Soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Soy investigador de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y soy investigador voluntario del Instituto de Conservación de Ballenas. Lo que hemos descubierto a través de los años es que estos animales son especies paraguas, ¿sí? Especies paraguas desde muchos tipos con mucho sentido. Una especie paraguas porque si nosotros protegemos a las ballenas, protegemos un ecosistema donde hay muchísimas otras especies. Pero también una especie paraguas, o a veces se lo llama centinela, porque cuando algo les está pasando a las ballenas, que son animales de vida lenta, digámoslo así, de reproducción lenta, que viven muchos años, que pueden nadar y recorrer todos los océanos si quisieran, ¿sí? Cuando detectamos que algo les está pasando a ellas, es porque algo muy grave está pasando en el océano, ¿sí? Otras especies de vida más cortas ya lo están sufriendo muchísimo más. Por ejemplo, lo que nosotros descubrimos, que estos animales están cambiando sus áreas de alimentación y abandonando las más cercanas a la Antártida para alimentarse en otros lados, porque en la Antártida hay poco alimento. Bueno, otras especies ya las están sufriendo desde hace mucho más tiempo y con consecuencias más graves para sus poblaciones, ¿sí? Disminuciones en su tasa de natalidad y mortalidades mucho más grandes que la que nosotros vemos en un animal que vive 150 años, ¿sí? Que se reproduce de manera muy lenta y que si no encuentra alimentación en un área quizás pueda ir a otra. Y otras especies no tienen esa posibilidad. Entonces, las ballenas francas y las ballenas en general son especies centinelas del mar, son especies paraguas. O sea, darme cuenta a través de nuestros estudios que las ballenas eran eso, para mí fue muy fuerte y reforzó mis ganas de seguir estudiándolas y de, obviamente, protegerlas y mantenerlas en el centro de lo que son los proyectos de investigación sobre conservación de la biodiversidad marina. Bueno, las actividades de exploración sísmica, que son las que están proyectadas para ser iniciadas prontamente aquí en lo que es la cuenca argentina norte, tienen muchísimas interacciones negativas con lo que es la vida marina. Particularmente lo que más sabemos es con la fauna, ¿no? Con la fauna de vertebrados, que son desde peces, aves, mamíferos marinos. Los efectos negativos van de manera directa a la matanza directa de peces, por lo que es digamos, los altos decibeles en esas explosiones, hasta los cambios en comportamientos a largo plazo en mamíferos marinos, como por ejemplo el caso de ballenas francas, ballenas jorobadas, que se alimentan en esta zona de la cuenca argentina norte. ¿Sí? Los efectos en las interacciones, ¿sí? Porque no solamente están los efectos directos a las especies, sino que hay efectos en las interacciones ecológicas, ¿sí? Lo que producen es, básicamente, en el caso de la mortandad de peces o de invertebrados, es una disminución en el alimento que puede haber para mamíferos marinos, para aves marinas, por ejemplo, pingüinos, cormoranes, ¿sí? Albatros, petreles, que son extremadamente abundantes en esta zona de la cuenca argentina norte, que la gente no conoce, ¿sí? Realmente no se conoce, si bien está cerca de la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada, la más visitada, es un área que es extremadamente abundante, extremadamente diversa, donde las interacciones ecológicas son muchas y muy complejas. Es un área de alta abundancia, o alta diversidad de peces, de invertebrados, de mamíferos marinos, de aves marinas, y todo ese ecosistema, ¿sí? Depende de conexiones que son súper profundas o digamos, muy fuertes, ¿sí? Que falte una especie, que una especie reduzca su abundancia en una temporada debido a que se están muriendo por esta exploración sísmica o por estas explosiones sonoras, lo que va a producir son un desajuste, ¿sí? En las interacciones ecológicas que se dan a través de la alimentación, de la competencia, ¿sí? De distintas interacciones ecológicas normales que ocurren en esa área. Básicamente estamos en primavera, están iniciando los primeros, ¿sí? Blooms
algales en la zona, es decir, la productividad primaria, que es a través de las algas o las microalgas, en el mar argentino tiene una estacionalidad y una geografía, ¿sí? La ubicación de esa productividad primaria se desplaza norte a sur de acuerdo a cómo esté, digamos, a la estación, ¿sí? A la temperatura de las aguas y a los cambios en corrientes y a la disponibilidad de nutrientes. Lo que está ocurriendo ahora está empezando a ser la época que empieza a ser mucho más productiva esta zona en la que estamos hablando, que es la cuenca argentina norte, ¿sí? Y esta es una zona en la que se empieza a incrementar en esta época la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Para peces y, repito, vertebrados grandes, mamíferos marinos, aves, ¿sí? Entonces, esta es una época crucial para todo el ecosistema, ¿sí? En particular para algunas especies, como por ejemplo es la ballena franca, que es un ícono y que se habla mucho. Esta zona es más importante más tarde en la temporada, pero en esta época en particular es una temporada, digámoslo así, muy importante para peces, ¿sí? Para la generación de ese alimento que va a venir luego, que va a ser necesitado luego en el verano. En realidad, de la cuenca argentina norte se sabe mucho. Digamos, hace muchísimos años, por ejemplo, que el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, hace investigaciones sobre la diversidad y la abundancia de peces en esta zona. Es una área pesquera por excelencia. O sea, es mentir decir que no se sabe nada de la biodiversidad en esta zona. Se sabe, por ejemplo, que es un área de alimentación muy importante para la ballena franca austral, que es un área de alimentación importante para el pingüino de Magallanes, ¿sí? Que es un área de alimentación muy importante para lobos marinos, para elefantes marinos. Hay muchísima ciencia, muchísimas publicaciones de alto impacto o publicadas en revistas de alto impacto que dan cuenta de todo lo que se sabe en cuanto a la fauna, repito, de vertebrados, pero también hay mucho conocimiento sobre lo que es la biogeoquímica, es decir, el ciclo de los nutrientes en esta zona, las corrientes, ¿sí? Cómo las corrientes afectan el clima de la región, todo eso está muy bien estudiado. Quizás se sepa un poquito menos que las zonas más costeras, simplemente por la accesibilidad, pero realmente el cuerpo de conocimiento científico que hay sobre la cuenca argentina norte es muy grande. Primero se lo tomó como que esta zona no era importante, básicamente desde las empresas que van a hacer la exploración sísmica y la explotación petrolera, inclusive en el estudio de impacto ambiental, y sostenido también con un mensaje desde el gobierno, del Ministerio de Ambiente, se decía que esta era una zona de paso de las ballenas. Básicamente las ballenas iban a cambiar su curso. La realidad es que eso es falso. Nosotros sabemos que esta es una zona de alimentación súper importante y que es, en los últimos años, es aún más importante que antes. Nosotros, en grupos de investigaciones argentinos e internacionales, hemos publicado hace poquito tiempo trabajos en el que describimos que las ballenas francas, debido al cambio climático, están abandonando las zonas de alimentación de la Antártida y están empezando a utilizar zonas de alimentación que están ubicadas más al norte de la distribución. En el caso de Argentina corresponde con la cuenca argentina norte, ¿sí? Que existe alimentación de ballenas francas en esta zona se sabe de la década del 30, ¿sí? Hubo publicaciones de la ubicación de los barcos balleneros a fines de los 1800, principios de 1900, y los mapas apuntaban a que la cuenca argentina norte era una de las más importantes en el Atlántico Sur. Luego, en la década del 60, hubo cacería ilegal de ballenas francas por parte de los soviéticos, ¿sí? Cuando en la década de los 80 se difunde esa información, se ve que la principal cacería ilegal en ese momento, porque la ballena franca ya estaba protegida, fue exactamente ahí, en la zona donde hoy en día está planeada la exploración sísmica y la explotación petrolera. Los animales que fueron matados fueron cazados en noviembre, diciembre, ¿sí? Hubo 1.300 animales fallecidos, muertos, matados, en 2 meses, en un año, en 1963. Muchas de ellas eran hembras preñadas, o sea, estaban cumpliendo con su ciclo reproductivo y tenían sus estómagos llenos de alimento. O sea, no podemos negar bajo ningún punto de vista que esto es una zona de alimentación. En los últimos años y con tecnologías modernas, como por ejemplo es seguimiento satelital, análisis de isótopos estables, análisis de ácidos grasos,
demostramos nuevamente que esta es una de las áreas principales de alimentación de esta especie en particular. O sea que decir que es un área de paso es básicamente faltar a la verdad u ocultar la información que está publicada en revistas científicas y que está reportada en informes técnicos a los gobiernos adecuados, argentinos y provinciales, en el que damos cuenta que esto sí es una de las principales zonas para esta ballena. El mar, sin petroleras, el mar, sin petroleras, el mar, sin petroleras.